Buenos días a todos, mi nombre es Sergio y los estaré acompañando en este webinar sobre los diferentes tipos de cierre que existen a nivel contable en el sistema SAC. Hablaremos de un cierre mensual a nivel contable, hablaremos también del cierre de año NIF, cierre de año local, también a nivel contable, y por último hablaremos sobre los cierres fiscales de retención en la fuente y de IVA. El primero de los tipos de cierre que ejecutamos en el sistema, y estoy seguro todos lo han ejecutado, es el cierre mensual contable. Un cierre mensual es un arrastre de saldos. Como finalizan los saldos en un periodo y se arrastran como saldos iniciales al periodo inmediatamente siguiente. Este tipo de cierre no requiere ninguna configuración. Para ejecutarlo, simplemente se ingresa por configuración, utilidades, cierre de mensual o de año. En esta pantalla seleccionamos el periodo que vamos a cerrar. Supongamos que vamos a cerrar el periodo febrero de 2017. Seleccionamos mensual. El sistema en la parte de la izquierda me dice si es ni local o ambos. Estas opciones de ni local o ambos no operan para el cierre mensual. El cierre mensual implícitamente cierra los dos sistemas contables, el sistema contable local y el sistema contable NIF. Entonces, si nos paramos en cierre mensual, intentamos darle clic a NIF o a ambas, observamos que el sistema no me permite seleccionar nada, ninguna otra opción. Aunque ahí diga local, el cierre implícitamente de mensual operará para la norma local y para la norma NIF. Y como hayan finalizado los saldos en el periodo de febrero de 2017, arrastrará estos saldos como iniciales para el periodo de marzo de 2017. Simplemente seleccionamos contabilidad y pulsamos clic en ejecutar. Observemos que inmediatamente termina de realizar el cierre. Debajo de la palabra contabilidad aparece el periodo 2017-02, febrero de 2017-02. ¿Esto qué indica? Para el sistema, cualquier periodo igual o anterior a febrero de 2017 se encuentra cerrado, y por tanto los usuarios que no cuenten con permisos de modificar meses cerrados, en este caso contabilidad, podrán ingresar o modificar un documento que pertenezca a un periodo igual o anterior a febrero de 2017. Solo los usuarios que tengan permiso para modificar meses cerrados de contabilidad. Igualmente operaría para los cierres de inventario o cartera, ¿cierto? Pero el objetivo de este webinar se enfoca, o estamos enfocados, en la parte contable, cierres a nivel contable. Existe otro proceso que puede compararse en cierto modo con el cierre mensual, y es el recálculo de saldos. Entonces, por aquí por configuración, utilidades, varios, recálculos de saldos de contabilidad. Un recálculo de saldos de contabilidad entre los diferentes periodos también es un arrastre de saldos, pero tienen una diferencia significativa, y es que el cierre de mes es una de las herramientas de control dentro de nuestra compañía. El cierre de mes está ligado con los permisos de usuario. Si yo ejecuto cierre de mes, entonces los usuarios que no tengan permiso para modificar meses cerrados no podrán hacerlo.
Pero si yo mi actualización de saldo la estoy haciendo con el mero recálculo, realmente no estoy cerrando el mes. Sí estoy actualizando saldos y los estoy arrastrando periodo tras periodo, pero no, eso no está en armonía con el permiso de usuario o el control interno que se tiene para que los usuarios no puedan modificar un mes cerrado. Si yo hago el recálculo, no estoy cerrando el mes, entonces lo estoy dejando abierto a que usuarios que no tengan permiso de modificarlo lo puedan hacer. Mientras que si yo trabajo con cierres, entonces sí estoy siendo coherente con la política de control interno, de no permitir que ciertos usuarios ingresen a meses cerrados para modificar X o Y documento o para ingresar alguno nuevo. El cierre de año, a diferencia del cierre mensual, que solo es un simple arrastre de saldos, el cierre de año me cierra las cuentas de resultado si yo tengo mi plan de cuentas configurado para cerrarse, o las cuentas de patrimonio, de balance, que deban cerrar contra alguna otra cuenta si yo así lo tengo configurado. Por ejemplo, las cuentas de impuestos que cierran contra vigencias anteriores. Entonces, un cierre de año lo que hace son dos cosas. Primero, un comprobante contable cerrando las cuentas. Inmediatamente termina de realizarse ese comprobante contable, el sistema automáticamente ejecuta el cierre de mes de como finalizó ese periodo de diciembre del año X, inmediatamente empieza el mes enero del año siguiente, ¿cierto? Entonces, en diciembre, al ejecutar el cierre de año, no hay que ejecutar también el cierre de mes. El cierre de año hace las dos cosas. ¿Cómo se ejecuta un cierre de año? Antes de mirar cómo se ejecuta el cierre de año, vamos a mirar qué configuraciones se requieren para poderlo realizar correctamente. Lo primero que debemos observar está en el plan de cuentas. Ingresando por configuración, opciones, cuentas contables o simplemente en plan de cuentas, por ambos lados llego a la misma parte. Miremos por ejemplo una cuenta de gasto 510512 jornales. En datos adicionales, en el campo cierre me indica si esa cuenta debe ser cerrada o no, o sea, si el cierre de año la va a tomar en cuenta al elaborar el documento de cierre. En caso de que esa cuenta se cierre, debo indicar el código del PUC de la cuenta que recibirá el cierre, ¿cierto? Entonces, en este caso, nuestra cuenta 510512 jornales está configurada para cerrarse contra la cuenta 360505 cuando yo ejecute el cierre de fin de año. ¿Qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta que las cuentas que reciben el cierre, no la que se va a cerrar, sino la que recibe el cierre, en este caso la 360505, no debe manejar ni centros de costos ni terceros, porque precisamente el cierre de año es para cerrar terceros y centros de costos de las cuentas que yo tenga configuradas. Es decir, la cuenta que recibe el cierre, donde dice maneja, no debe manejar ninguno, o sea, no manejar tercero, debe decir ninguno. Y centros de costos debe decir que no maneja. Es para la cuenta que recibe el cierre. Lo segundo para poder ejecutar el cierre es tener una fuente de cierre. El sistema por defecto, ingresando por configuración, opciones, fuentes, por defecto el sistema trae la cuenta CI, la fuente CI, perdón. Ok, nos preguntan si el cierre se realiza entonces en el mes 12 o en el mes 13. Ahorita cuando veamos la parte ya de la operación que ejecutemos el proceso, vamos a adelantarnos un poquito, vamos a observar que en el sistema SAS no se maneja un mes 13. El sistema SAS lo que realiza es un documento de cierre, y si yo necesito sacar un balance antes de cierre,
él lo que hace es al balance cerrado devolver el movimiento de ese documento de cierre. Eso hace que el sistema no necesita o no requiera un mes 13. Él lo que realiza es un comprobante de cierre. Cuando se saca el balance antes de cierre, él lo que hace es devolver ese movimiento. Entonces les decía que lo segundo para poder ejecutar este cierre es tener un comprobante, tener una fuente. El sistema por defecto viene con la fuente CI, cierre fin de año. Esta fuente debe de ser clase de fuente contabilidad, tipo de documento cierre de año. Yo en esta fuente, que es la que se ha venido realizando para los cierres locales, también podría realizar el cierre de las NIF, pero lo que yo recomiendo es copiar esta fuente y crear una nueva fuente para el cierre NIF. Por ejemplo, creemos la fuente CN, cierre fin de año NIF. Es decir, perfectamente puedo hacer el cierre local y el cierre NIF en el mismo comprobante. Lo que yo recomiendo es copiar la fuente CI para crear otro tipo de fuente CN que lleve los comprobantes de los cierres NIF. Esto es lo único que necesitamos tener en cuenta para poder ejecutar un cierre de fin de año. Lo segundo que vamos a hacer entonces es hacer el proceso, realizar el proceso. Para realizar el proceso voy a cambiar de base de datos, me voy a ir para la base de datos cierre 2. Observen que en mi SAT yo tengo tres bases de datos, cierre 1, cierre 2 y cierre 3. ¿Por qué tengo tres bases de datos? Porque la base de datos 1 es para explicar algunas configuraciones, la base de datos 2 ya tiene configuraciones requeridas para ejecutar el proceso, ¿cierto? Para no demorar el webinar mientras yo hago configuraciones. Por ejemplo, el plan de cuentas ya está correctamente configurado para hacer el cierre, ¿cierto? Entonces, para optimizar el tiempo en el webinar, a medida que se escala de nivel en los cierres que vamos haciendo, las bases de datos son la misma base de datos, solo que una tiene ya las configuraciones requeridas para el siguiente paso, que no las tiene la base de datos anterior. Entonces me va a pasar para la base de datos cierre 2, es la misma cierre 1, solo que ya tiene configurado todo el plan de cuentas para hacer el proceso. Ingresamos en el mes que vamos a cerrar, 2016-12, vamos a cerrar en nuestro ejemplo el año 2016, en el periodo 12, ingresamos por configuración, utilidades, cierre mensual o de año. Digitamos el periodo a cerrar, sería 2016-12. Seleccionamos cierre anual. En el momento en que yo selecciono cierre anual, ya el sistema me permite seleccionar si voy a ejecutarlo solo para la norma NIF, solo para la norma local o para ambas normas, ¿cierto? Si es solo para la norma local, entonces selecciono la fuente de cierre de fin de año local. Si es solo para la norma NIF, selecciono la fuente de cierre de fin de año NIF. Y si lo que yo quiero es hacer los dos cierres en un solo comprobante, selecciono ambas, selecciono la que viene por defecto cierre de fin de año. El sistema me hará los dos cierres en un mismo comprobante. Recordemos que todo comprobante contable ya tiene dos tipos de detalle o de movimiento. Tiene un movimiento local y tiene un movimiento NIF. Si yo hago el cierre ambas, entonces en el detalle local me hará el cierre local y en el detalle NIF me hará el cierre NIF, ¿sí? Pero lo que yo recomiendo es independizar las fuentes, una para cada proceso. Para yo poder hacer el cierre de diciembre de 2016, debo ingresar en diciembre de 2016.
Aquí ya ejecutó el proceso de cierre local. Para ejecutar el cierre de NIF, cambiamos a NIF, cambiamos la fuente a la de cierre de año NIF y pulsamos nuevamente clic en ejecutar. Ok, aquí ya ejecutó el proceso. Vamos a verificar los comprobantes que se acaban de realizar. Por operación, opciones, asientos contables, o simplemente en el icono asientos contables, por ambos lados llego a la misma parte. Carguemos la fuente SI para mirar el cierre local. Observemos que aquí está el comprobante. Este comprobante tiene detalle de contabilidad local, más no detalle de contabilidad NIF, porque es el cierre de año local. Aquí están todas nuestras cuentas de cierre que cerraron en este caso contra la 360505. Miramos el comprobante de cierre NIF. Y este comprobante no tiene detalle de contabilidad local, porque su detalle está en contabilidad NIF. Aquí está el detalle de contabilidad NIF. Y nos indica que fue cerrado contra la 360505. Vamos a mirar ahora entonces un balance después de cierre y un balance antes de cierre. Por informes varios, balances y saldos de cuenta, miremos este por cuenta tercero vertical en norma local y también lo generamos para las NIF. Entonces, si observamos las cuentas de resultado, 135515 hacia abajo, en saldo actual, en la columna de saldo actual, están completamente cerradas. Ahora miremos las de resultados que están. Por aquí empieza. Cuentas de resultado, aquí empiezan. Entonces la columna saldo actual, observemos que está vacía en blanco, quiere decir que han sido cerradas esas cuentas. Los balances que son antes de cierre, entre paréntesis en el nombre dicen antes de cierre. Generemos por ejemplo este. ¿Qué hace ese balance? Ese balance lo que hace es devolver ese documento de cierre para que me muestre cómo están los saldos antes de haber ejecutado el proceso. Aquí lo tenemos por cuenta tercero. Miremos para las cuentas de resultado. Por ejemplo esta es 41. Miremos que aquí me está devolviendo los saldos de cada tercero, ¿sí? Aquí ya no están cerradas. ¿Por qué? Porque el balance es antes de cierre. Lo mismo sucedería con este 0106AC. Lo que pasa es que este es por cuenta global y este es por cuenta tercero. Y lo mismo que se ha mostrado aquí en norma local operaría para las NIF. Vamos a buscar ya uno por cuenta global, sino no por cuenta tercera, no por global para las NIF, para que no se nos demore mucho la generación. El cierre de año se puede anular, sí, claro, todo documento se puede anular siempre y cuando el usuario tenga permisos para hacerlo. Y ese es un tema que vamos a tocar dentro de un momentico para indicar cómo se puede devolver un cierre
en el sistema SAP. Observemos aquí las cuentas de resultados cerradas. Estas de aquí ya no son de resultados, sino que son cuentas de orden. Y generémoslo antes de cierre. Observemos, aquí están las cuentas de resultados antes de haber sido cerradas. Otra forma de generar informes antes de cierre o después de cierre es con la herramienta del visor contable. Ya se editó un webinar sobre este tema y quedó grabado en video. El visor financiero, que también me permite estructurar informes contables antes o después de cierre para la norma local o para la norma NIF. ¿Qué consideraciones debo tener yo antes de ejecutar un proceso de cierre? Primero, verificar que el plan de cuentas está correctamente configurado en sus cuentas de cierre. ¿Cómo puedo comprobar yo eso? Entonces, yo les voy a compartir un documento en este webinar que es una consulta manual, para que por favor la extraigan a sus equipos y realicemos el siguiente proceso. Esta consulta manual, ¿qué va a hacer? Exportarme el plan de cuentas, no solo en sus códigos locales o NIF, sus homologaciones con las NIF, sino también todos los parámetros que tiene cada una de las cuentas en el sistema. Ok, entonces cuando ustedes tengan el archivito, simplemente lo abren, doble clic para abrirlo, seleccionan todo y lo copian su contenido. Ingresamos por configuración, podemos estar en cualquier periodo, utilidades, consultas manuales, simplemente donde dice el nombre de la consulta, escriben el nombre que le quieran dar. En mi caso yo la voy a llamar plan de cuentas. Y le damos un clic en este cuerpo en blanco del informe. Le damos un clic derecho, luego pegar. Pegamos la consulta manual. Pulsamos clic en grabar y limpiar. Se va a grabar la consulta así. Y observemos que ya en nuestra lista de consultas manuales fue agregada. En esta base de datos yo no tenía más consultas manuales, pero en las de ustedes seguramente tienen varias. Les va a agregar dentro del listado que ya tengan esta nueva con el nombre que les hayan dado. Para ejecutar esa consulta simplemente ingresamos por operación, informes, varios, consultas manuales. En la lista desplegable de consultas buscamos como la hayamos nombrado, la llamamos y simplemente ejecutamos, pulsamos clic en el botón generar como si estuviéramos generando un informe normalmente en el sistema. Nos genera el plan de cuentas, lo podemos exportar con encabezados o como solo datos. Con cualquiera de las dos nos va a salir igualito. Le damos un nombre si queremos, yo lo voy a llamar Q y aceptar para que nos lo exporte. Él por defecto nos lo va a exportar en esta ruta CAPL.
Abrimos el archivo que nos acaba de exportar, veámoslo aquí. ¿Y qué tendríamos en esta consulta manual? El código de la cuenta en norma local, el nombre en la cuenta en norma local, no código NIF, nombre NIF, pero a la derecha están todos los parámetros de las cuentas siempre y cuando sean auxiliares. Las cuentas que no tienen aquí escrito nada es porque no son auxiliares o no son de último nivel, ¿cierto? Vamos a dar un filtro. Vamos a inmovilizar aquí la fila 1 y las columnas A y B para que lo veamos más fácil. Vista, inmovilizar paneles. Listo. Entonces aquí donde dice último nivel vamos a buscar solamente las cuentas de último nivel, que son las configurables, son las que me interesan porque esas son las que tienen movimiento de cierre. Nos desplazamos hasta un campo donde dice si la cuenta se cierra o no. En la columna Z me dice si la cuenta se cierra, sí, S, no, N. En caso de que se cierre, en la columna AA nos mostrará el código con el que tenemos configurado para que sea cerrado. Entonces miremos todas estas cuentas. Vamos bajando. Por ejemplo, estas cuentas de balance sí están configuradas para ser cerradas, pero contra una cuenta de vigencias anteriores. Es normal para una cuenta de impuestos. Seguimos bajando. Vemos aquí más cuentas de impuestos, retenciones contra vigencias anteriores, IVA también contra vigencias anteriores. Y aquí sí empezamos a mirar las cuentas de resultados. Todas estas cuentas de resultados, observemos que están configuradas para ser cerradas contra la 360505, utilidad del ejercicio. Muchos contadores cierran contra la 590505 del PIG, de pérdidas y ganancias. Otros directamente pasan a cerrar contra utilidades. Pero observemos que todas, a ninguna le falta su cuenta de cierre, a ninguna cuenta de resultados, y que todas están configuradas contra la misma. Esa es una configuración correcta, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Digamos que la 510505 cierra contra la 519999. ¿Por qué razón? No sé. He observado eso en varias empresas. Por X o Y razón lo hacen. Y a su vez la 519999 cierra contra la 360505 o contra la 590505, cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces cuando ejecutan el cierre por primera vez, el cierre anual, él lo que va a hacer es que a la 510505 le va a acreditar 10 pesos y a la 519999 le va a debitar 10 pesos. ¿Por qué? Para hacer el cierre de esta primera línea, de la fila 3. Y luego va a ser el cierre de la fila 2. A la 519999 le va a acreditar 20 pesos. Y a la 590505 le va a acreditar 20 pesos. Observemos que al final del movimiento, la 510505 queda con un saldo 0, pero la 510505
99.99 va a quedar con un saldo de 10 pesos que los recibió en el cierre. La 51, la 59.05.05 va a quedar con un saldo de 20 pesos. Entonces muchos usuarios preguntan, ¿y por qué si yo ejecuté el cierre, esta cuenta, bueno, esta es normal porque están configuradas para que se cierren contra esta, pero ¿por qué esta cuenta no quedó cerrada? Porque usted a esta cuenta en un cierre planea hacerle dos movimientos, uno para recibir el cierre de la 51.05.05 y otro para cerrarla a ella. Entonces, si usted hace eso, debe ejecutar un cierre, debe volver a ejecutar el cierre, le hará un segundo comprobante, otro cierre 2, para que le cierre la 51.99.99, se la deje en 0 y le lleve los 10 pesos a la 59.05.05. Es decir, si ustedes tienen ese plan de cuentas para que una cuenta cierre contra otra y a su vez esa contra otra, tienen que ejecutar dos veces el cierre, o 3 o 4, dependiendo del número de pasos que ustedes tengan configurados para dar, porque el sistema solo toma, cuando yo ejecuto el cierre anual, solo toma un primer paso, y es de llevar los saldos como están a la cuenta de cierre. Hasta aquí ya llevamos cierre mensual y cierre anual. Vamos a proceder con el cierre de cuentas fiscales. Para los cierres fiscales, valga la aclaración, si yo cierro año, él también me cierra fiscalmente las cuentas de impuestos, porque yo las tengo configuradas en mi plan de cuentas para que se cierren contra vigencias anteriores. Miremos por ejemplo las que tenemos aquí como 13, por ejemplo 1355. ¿Sí? Estas cuentas dicen que se cierran contra una de vigencias anteriores. Entonces el cierre de año por sí solo ya también me hace un cierre fiscal. Pero resulta que muchas compañías, por ejemplo el IVA, lo declaran bimestral o cuatrimestral, o la retefuente la declaran mensual. Entonces no debemos esperar a que haya un año para yo cerrar esas cuentas, para cerrarle los terceros a esas cuentas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un proceso de cierre de retención de fuentes, cierre de IVA. El de RTICA no lo vamos a ejecutar, pero es exactamente el mismo proceso. Para mirar cómo puedo yo cerrar los terceros de esas cuentas de impuestos cuando ya he presentado mi declaración del respectivo impuesto. Es decir, si yo ya presenté mi declaración de renta, poder ir a hacer el cierre de renta para que el sistema ya me tome como saldo inicial 0 para el próximo periodo de retefuente, o de IVA, ¿sí? Sin tener que esperar todo un año para poder cerrar los terceros. Para poder hacer esto, lo primero que vamos a hacer es configurar. Para configurar, ingresamos por configuración, opciones, plan de cuentas o cuentas contables, o simplemente aquí en plan de cuentas, y nos dirigimos a la pestañita que dice cuentas de cierre. Miremos que en la parte superior hay una pestaña que se llama cuentas de cierre. ¿Qué configuro yo en cuentas de cierre? Configuro un cierre de IVA, configuro un cierre de retención en la fuente, configuro un cierre de retención de industria y comercio, y hay un cierre de moneda extranjera, pero ese no lo vamos a mirar en este webinar. Ese es muy puntual para dos compañías, un desarrollo que se le hizo a 2 o 3 compañías que manejan contabilidad en moneda extranjera. Los que vamos a mirar son los de impuestos, IVA, retención y RTICA. ¿Cómo se configuran esos cierres? Lo primero es, si observamos la cuenta, por ejemplo esta de retenciones de venta, observemos que esta está cerrada, esta está configurada para que en el cierre anual, porque esto de aquí solo opera en el cierre anual, se cierre contra las 13.55.15.99. Entonces de igual forma nos vamos para la pestaña cuentas de cierre, le decimos que
nuestra cuenta 13551501, sus débitos cerrarán contra la 13551599. Contra esta me va a cerrar los débitos, y los créditos pues debería ser la misma, ¿cierto? Hay la opción de yo poner dos cuentas diferentes, dependiendo de la situación. Pero lo común y lo general pensaría yo es que tanto el débito como el crédito cierren contra vigencias anteriores. Pero si yo quisiera contra dos cuentas diferentes, simplemente aquí pongo el código de una y el código de la otra. Recordemos que como estas son cuentas de cierre que van a recibir un cierre, no deben manejar ni terceros ni centros de costos, ¿sí? Son vigencias anteriores. Muchos dirán entonces el tercero DIAN. El tercero DIAN no lo necesitamos. Vigencias anteriores, se supone que los saldos que dan ahí son compromisos que yo tengo contra la DIAN. Por lo tanto, esa cuenta no necesita ningún tercero. Configurar un rango de cuentas, cerrar contra una sola cuenta. No, aquí la única opción, aquí en este momento no hay opción de importación de esta configuración. Aquí toca una por una. Hasta el momento. Aquí toca la configuración, toca hacerla manualmente una por una. ¿Sí? Pero es una configuración que se hace una sola vez. No es, ojo, no es que yo cada que vaya a hacer el cierre tenga que venir a configurar eso. No. Usted lo hace una vez y así queda configurado. Y en base a esta configuración usted ejecuta n veces, las veces que necesite, en los periodos que necesite su cierre. Si se cierran las cuentas de retención manual, los certificados me arrojan el valor anual consolidado. Sí, es correcto. Si usted, a pesar de que usted haya hecho cierres aquí mes tras mes, el certificado se lo consolida. Bueno, pero esto no era RTICA, esto era retefuente. Y lo mismo haríamos con IVA. Miremos por ejemplo una de IVA. Miremos esta IVA del 19. Esta IVA del 19 se debe cerrar contra 240899. ¿Sí? Y así debería seguir yo. Así seguiría yo con todas mis cuentas de impuestos. Aquí tengo configurado IVA, cierre de IVA y cierre de retefuente. Me faltó RTICA, no lo hice, pero no lo hice porque es exactamente la misma mecánica para su configuración, y ahorita que lo ejecutemos el proceso es la misma mecánica. Entonces con IVA y retención nos basta como ejemplo. Con IVA y retefuente. Industria y comercio también lo pueden hacer y sería exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué nos faltaría para poder ejecutar el proceso? Una fuente de cierre, una fuente porque él nos va a hacer un comprobante cerrándonos esos terceros. ¿Qué debe tener esa fuente de cierre? Esa fuente de cierre no viene por defecto en el sistema. Y esta fuente de cierre de fin de año tampoco nos sirve, porque esta fuente de cierre de fin de año dice tipo de documento cierre de año. Sí, yo podría utilizar esta fuente en ese proceso, pero si yo la llego a utilizar, entonces el proceso se ejecuta, pero el año me queda cerrado. Y si el año me queda cerrado, entonces yo ya no podría hacer nada en abril ni en mayo, porque tendría el año cerrado. Entonces esta fuente de cierre no nos sirve. Lo que debemos hacer es tomar la fuente de ajustes contables, AJ, que viene por defecto en el sistema. ¿Qué configuraciones debe tener esta fuente? Simplemente que sea clase de fuente contabilidad, tipo de documento otros, no debe tener ninguna otra configuración en especial. Tomamos la fuente AJ y le decimos copiar fuente para crear nuestra fuente de cierres fiscales o el nombre que le queramos dar. En nuestro caso yo voy a crear las cierres fiscales, la copiamos, pero ustedes perfectamente pueden, si quieren hacer un comprobante para cierres de IVA
un comprobante para cierres de retefuente, otro para cierres de industria y comercio, ¿cierto? Lo pueden hacer, es copiar esa fuente AJ tantas veces la necesite, pero en nuestro caso nos bastará con la fuente CF para generalizar y son todo tipo de cierre fiscal. Inmediatamente la he copiado, llamamos esa fuente y nos dirigimos a observaciones. En la región B, formatos de impresión, en el campo observaciones debemos escribir cierre-mes. ¿Sí? ¿Para qué voy a escribir yo cierre-mes? Porque ahorita que ejecute el proceso, por aquí por utilidades cierre de impuestos, ahora que ejecute el proceso, yo necesito que esa fuente quede cargada en esta lista de la fuente que voy a seleccionar. Observemos que aquí apareció. Si la fuente no tiene la observación, si la fuente no tiene aquí la observación, aquí en observaciones, cierre mes, ahora vemos, entonces no la podré seleccionar cuando vaya a ejecutar el proceso, ya desaparece de esta lista. Para que ella aparezca en esta lista de que es la fuente que voy a hacer a seleccionar para el proceso, yo en observaciones de esa fuente debo de escribir la palabra cierre-mes y grabar. Observemos que ahora sí aparece en esa lista. Esas son todas las configuraciones que necesitamos para ejecutar el proceso. Entonces procedamos a hacer el cierre fiscal. Se supone que en enero yo cerraría, en enero de 2017 yo cerraría solamente retefuente y en febrero retefuente y reteiva, ¿cierto? O dependiendo la periodicidad con la que yo presento mis declaraciones, ¿sí? Lo aconsejable es que este proceso se hace después de que se ha presentado la declaración, ¿sí? Para yo poderla armar. Pero yo voy a ejecutar los dos procesos, tanto el de IVA como el de retefuente, en este mismo periodo de febrero. Pero perfectamente yo podría ejecutar solo retefuente y en febrero ejecutar retefuente y reteiva o las que yo necesite. Para efectos de este webinar que me interesa es ver la operatividad y voy a ejecutar los dos procesos en el mismo febrero, en el mismo mes de enero. Observemos aquí entonces, bueno, pero es en la base de datos 3 donde yo tengo configurado. Observemos aquí entonces un balance para la cuenta por tercero, digamos la 1355. Observemos que yo entonces aquí ya en estas cuentas de retefuente, no, esto es industria y comercio, estas no, miremos más abajito. Estas sí son de, estas 1355.15 en adelante, estas sí son de retención en la fuente. Estas 1355.15 tienen saldo por tercero, tanto en norma local como en la norma NIF. Después del proceso vamos a observar que esos terceros van a terminar siendo cerrados. Observemos, aquí tenemos las de retención, todas en saldo actual tiene su respectivo tercero y sus respectivas retenciones. Para ejecutarlo ingresamos por configuración, utilidades, cierre de impuestos, pero debemos estar en el, antes de esto debemos ingresar, si vamos a cerrar en enero, ingresar en enero. Si vamos a cerrar fiscalmente en febrero, en el periodo que vamos a cerrar. Configuración, utilidades, cierre de impuestos. Seleccionamos la fuente que creamos en el paso anterior.
tipo de cierre, IVA, retefuente o reteica. Hagámoslo primero por retefuente, ¿sí? Ojo, aquí donde dice tercero asignar, esto no es para este proceso. Esto de tercero asignar es para unas compañías que piden un desarrollo especial, pero nosotros no lo vamos a manejar. Simplemente le vamos a decir quitar chulito, le quitamos el chorrito donde dice tercero asignar. Esto no tiene que ver con nuestro cierre fiscal. Muchos dirán, y entonces el tercero día no, el tercero día no. Esto se va a cerrar contra una cuenta de vigencias anteriores y se supone que todas esas vigencias anteriores son mis obligaciones con la DIAN. Entonces aquí no tiene usted que marcar ningún tercero DIAN ni nada de eso, simplemente le quita el chulito. Le damos alguna observación que consideremos pertinente, en este caso digámosle cierre retefuente enero. Seleccionamos aquí donde dice, él me dice que me va a hacer el comprobante número 1, seleccionamos el periodo que vamos a cerrar, 2017-01, y donde dice seleccionar cuentas, le damos un clic. Aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Él me trae todas las cuentas que tengan configurado, cuando yo le doy seleccionar cuentas, me va a traer todas las cuentas que tienen configurado un cierre, sea de IVA, de retefuente, o sea que están configuradas en el cierre anual. Por ejemplo, si observamos abajo, están las cuentas de resultados, ¿cierto? Entonces, la fecha quedó mal. ¿Dónde tenemos la fecha? Ah, sí, gracias por avisarme antes de ejecutar esto. El periodo 2016-70 no existe, es el 17, muchas gracias, 01. 2017-01, sí señor. Entonces, él me trae todas las cuentas que yo tengo configuradas, tanto para cierre anual, como estas de resultados, como para cierre de IVA. Por aquí hay unas cuentas 24, todo lo que yo tengo configurado para hacer cierre, pero a mí no me interesa sino las de retefuente. Entonces, ideal sería que si yo aquí seleccioné ese retefuente, solo me traiga lo que yo configuré en cierre de retefuente. Una observación para hacer aquí en ingeniería, le hagan esa adecuación para yo no tener que seleccionar una por una. Pero mientras nos hacen esa adecuación, esa mejora, o nos solucionan o nos corrigen esto, les voy a dar el tip de cómo marcarlas más rápidamente. Seleccionamos marcar todas y le decimos aceptar, y luego le damos clic en traer registros. Observemos que él me trajo todo lo que yo tenía configurado para ser cerrado, pero donde dice cuenta de cierre débito y cuenta de cierre crédito, solo aparece lo que tenga que ver en relación con cierre de retefuente IVA. Por ejemplo, esta de impuesto de venta me va a poner la cuenta de cierre de débito y la cuenta de cierre de crédito cuando yo le diga tráigamelas para rete IVA. Es más, si yo cambio IVA, mire que me cambia, y a las otras me la borra porque las otras están para retefuente. Entonces, una forma rápida de marcar esto es traerlas todas y luego volverle a dar clic en esta pestañita seleccionar cuentas, las desmarcamos y marcamos. Aquí tenemos la guía para marcar lo que debe ser más fácilmente. Por ejemplo, de la 135101 a la 13515800, porque es que si yo ejecuto el proceso aquí, él me va a decir que vea, esta cuenta no tiene la cuenta de cierre y las de resultados por allá abajo tampoco. Entonces, mire que se ve digita la cuenta de cierre, es por esta cuenta y por estas otras que no tienen las cuentas de cierre. Entonces, vuelvo y le doy clic en seleccionar cuentas, desmarco todas y marcamos las que sí deben ser para este cierre de retefuente, que son hasta la 1351-5800. Esta 1355-17 no. Le decimos aceptar, bajemos aquí. De la 236505 él me va guardando los cambios.
2365 hasta la 2365-8003. $23.65.80.03 eran hasta acá, ya las otras no. Y vuelvo y le digo traer registros, y mire que ahora sí me trajo las que son solamente de RT fuente. Eso mientras yo hablo aquí en ingeniería para que tengan en cuenta que si yo digo RT fuente y voy a seleccionar las cuentas, solo traiga RT fuente para yo darle clic en marcar y de una vez queden todas, no tenga que venir a seleccionar una por una. Bueno, entonces ahora sí vuelvo y le digo traer registros y le digo ejecutar. Mientras él ejecuta el proceso, bueno, aquí ya terminó. ¿Qué sucede? Yo ya hice RT fuente. Si necesitara hacer en ese mismo periodo RT IVA, cerrar IVA, realizo otra vez el proceso, utilidades cierre, cierre de impuestos, selecciono la fuente de cierre fiscal, IVA, debo salir y volver a ingresar porque si no me va a decir para que me actualice este datico de que es el segundo que sigue, segundo comprobante. IVA, acuérdese, muy importante, aquí tercero asignar nada, chulito sin chulito y no vamos a poner a nadie ahí. Cierre IVA, este se supone sería en febrero, pero ejecutémoslo aquí en diciembre, en enero también. Cierre IVA. Seleccionar cuentas, aquí nos va a tocar hacer el mismo truquito, traerlas todas y luego volver aquí para poner solamente la pistica, es esta de acá, las que realmente yo tengo configuradas para esto. Esta, aceptar, y de la 236701 236701 hasta la 240898. Ok, le decimos aceptar y volvemos a decir trae registro de X, ya solamente está lo del IVA, ¿cierto? Le decimos bueno, no me trajo en la parte derecha, no me trajo nada porque no puse el periodo correcto. 2017-01. Traer registro. Y ejecutar. Ahí ya están ejecutados los cierres de IVA y RT fuente. ¿Qué pasaría con industria y comercio? Exactamente la misma mecánica, tanto en la configuración allá por el plan de cuentas como en la ejecución de este proceso, solo que se selecciona RTI. Vamos a mirar los comprobantes que se acabaron de crear. Ingresamos por operación, asientos contables, cargamos esa fuente CF, en este caso es de la de IVA, mire cada una de sus cuentas contra las respectivas de vigencias anteriores que se les hayan configurado. Este es el cierre mensual de IVA. Este proceso se ejecutó pero solo para la norma local. Entonces, ¿qué hacemos con la norma NIF? Para la norma NIF hay que cargar el comprobante por asiento contable, ir a opciones 1 y decirle copiar a NIF. Observemos que en detalle NIF no hay nada, es en detalle local. Entonces, opciones 1, copiar a NIF para que también haga el mismo proceso en las NIF. ¿Sí? Ahora ya este cierre fue ejecutado para ambas normas local y NIF. Hagamos lo mismo con el cierre de RT fuente. Miremos que en detalle NIF no hay nada, está en detalle local. Entonces opciones 1, copiar a NIF.
¿sí? Ahí está mi comprobante de cierre del respectivo impuesto, del cierre de impuesto de retefuente en este caso. Vamos entonces ahora a comprobar con los balances. Recordemos que ahorita sacamos unos balances por tercero para este periodo y tenían saldo. En este momento ya no deben tener saldo. El saldo lo debió haber absorbido la cuenta de vigencias anteriores y debió haber sido un valor global. Entonces, por cuenta tercero vertical para la norma local, miremos 1355 a la 1355.99.99. Observemos, esta 1355, bueno, yo diría de partir de la 1355.15 porque esto es industria y comercio y como no lo configuré, observemos es aquí, de aquí abajo que si es retefuente, perdón. Observemos que miren ya en la columna saldo actual, todos esos terceros aparecen cerrados para poder empezar a acumular saldos, pero ya para el siguiente periodo fiscal del respectivo impuesto. Lo mismo para las NIF. Observemos aquí también están cerrados los terceros de retención en la fuente. Hagamos lo mismo con IVA. IVA era la 2408. IVA y miremos norma local. IVA y miremos norma local. ¿Sí? Saldo actual por tercero cerrado. Vamos a mirar es cómo poder devolver un documento o exactamente cómo devolver un cierre. Recuerden que el primer cierre que miramos fue el cierre de mes. El cierre de mes, para yo devolver un cierre de mes, es muy simple. Es ejecutar el mismo proceso, o sea, ejecutar el cierre de mes para el periodo inmediatamente anterior al que ya cerré. Si yo cerré el mes de febrero de 2017 y quiero devolver el cierre, o sea, volver a abrir febrero de 2017, simplemente vuelvo y ejecuto el proceso para enero de 2017. Cuando yo vuelva a ejecutar el proceso para enero de 2017, entonces el sistema me actualizará la fecha que hay debajo de contabilidad y me pondrá 2017-01. Entonces él considerará que de 2017-01, de enero de 2017-01 hacia atrás, todo está cerrado y hacia adelante esos periodos están abiertos. Quiere decir que febrero quedaría abierto. ¿Esto tendría alguna implicación en contabilidad? No, si los saldos están actualizados. Cuando uno ejecuta el cierre, él internamente también hace un recálculo de ese periodo. Si mis saldos estaban actualizados, no tendrá ningún efecto volver a cerrar un periodo que yo ya había cerrado para abrir los que siguen, porque los saldos están actualizados. Observemos que él me volvió a ubicar. Debajo de la palabra contabilidad el periodo 2017-01, es decir, el periodo enero de 2017 y los que están anteriores se consideran periodos cerrados. Los que están posteriores a este periodo se consideran periodos abiertos. Vamos a mirar devolver cómo se devuelve un cierre anual, como el que acabamos de ejecutar. Para yo devolver un cierre anual, simplemente basta con borrar el documento de cierre de fin de año.
Si yo cierro, si yo borro este documento, entonces el sistema me regresa los saldos a como estaban antes de este documento y me abre el periodo de diciembre de 2012. ¿Qué debería hacer yo? Si yo estoy devolviendo el cierre es porque de pronto tengo algo que me faltó ingresar o tengo una cuenta mal configurada para el cierre. Entonces lo devuelvo, organizo lo que me haya quedado faltando o lo que tenga que organizar y vuelvo, lo borra o lo anula, y vuelve y ejecuta el proceso. De la misma manera se procedería en caso de necesitar devolver un cierre fiscal. Solo basta con borrar el documento para que los saldos sean devueltos a los respectivos terceros. En cuanto a permisos de usuarios, debemos tener asignados los siguientes permisos. Ingresando por configuración, usuarios, cargamos el respectivo usuario en la carpeta o en la pestaña permisos, los siguientes permisos. Cierre, el objeto cierre hace referencia a que el usuario pueda ingresar a ejecutarlo el cierre de año o el cierre mensual. Cierre contable es para que el usuario pueda ejecutar el cierre de contabilidad, tanto mensual como anual. Cierre de cartera, cierre de inventario, no hablaremos de él en este webinar, puesto que solo estamos concentrados en los cierres contables. Abrir cierres periodos anteriores. Este permiso es para que el usuario pueda devolver cierres mensuales, es decir, para que pueda abrir periodos. Cierres de meses cronológicos quiere decir que el usuario puede cerrar un mes que no es inmediatamente siguiente al último que se tiene cerrado. Es decir, por ejemplo, si mi último cierre fue enero de 2017 y necesitara cerrar abril de 2017, no podría hacerlo sin este permiso, puesto que estaría brincando o pasando por alto los meses de febrero y de marzo. También tenemos en la carpeta datos de usuario el permiso modificar meses cerrados de contabilidad. Quiere decir que si hay un mes cerrado, sea cierre anual o sea cierre mensual, el usuario no podrá devolverse a modificar un documento o a ingresar otro documento o a borrar un documento, en fin, si no tiene este permiso de modificar meses cerrados de contabilidad. De igual forma, al frente encontramos el permiso modificar documentos de años cerrados. Este ya tiene que ver no con el mes, sino con el año. Si yo ya cerré un año, el usuario no podrá ingresar a años cerrados para modificarlos si no cuenta con este permiso. Damos por terminado el webinar. Espero que lo que compartimos hoy les sea de utilidad para ustedes y lo puedan poner en práctica. Muchas gracias a todos y que pasen una feliz tarde.